Ya, perfecto. Ella, Maita, tiene que estar conectada. Yo Sí, corro la doctor, asistencia. disculpe, estaba conectada, pero creo que no me había visto en la reunión. No estaba, confirmamos con tu delegada. Te saliste, no sé qué habrá pasado, no lo sé. Pero el momento que yo corro lista no estaba, había 12 conmigo. Y confirmamos con tu delegada. Así que eso está grabado. Muy bien, tienes que Disculpe, estar doctor, puntual. entonces. No te preocupes y trata de estar puntual. Ok, vamos a continuar con lo que dejamos el día martes. Estábamos en la parte de resistencia antimicrobiana. Y dijimos que las medidas de control de infecciones son una estrategia para frenar la resistencia antimicrobiana, porque si no tengo infecciones, no tengo necesidad, no hay infecciones, y por lo tanto no tengo la necesidad de usar antibióticos. Y al no usar antibióticos, pues obviamente menos posibilidad de inducir resistencia antimicrobiana. Esta resistencia antimicrobiana es un problema de salud pública, tanto a nivel comunidad y a nivel hospitalario, ¿no es cierto? Esta resistencia antimicrobiana tiene un impacto en el cuidado del paciente. Obviamente, los pacientes con gérmenes resistentes se mueren más, demandan más servicios de salud, etc. Entonces, influye en las decisiones del tratamiento, en la duración de estadías hospitalarias, en los costos y sobre todo en la mortalidad, ¿no? No es que los microorganismos resistentes sean más patógenos, más virulentos. No es eso. Al contrario, mientras más resistencia son menos virulentos, patógenos, pero la persistencia de la presencia de estos microorganismos resistentes inducen inflamación. Y esa inflamación crónica, permanente, persistente, es la que va desgastando, debilitando los tejidos y lleva finalmente a la disfunción orgánica. Por esto este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis inducida por microorganismos documentados o altamente sospechados, finalmente estos niveles de infección que antes se consideraban sepsis severa, choque séptico, falla orgánica multisistémica, ahora que solamente es sepsis, choque séptico, estos niveles de infección que son cascada inflamatoria son los que van deteriorando los tejidos, ¿no? ¿Cómo se generan las resistencias, no? Yo tengo una persona que por haber motivos tiene que tomar antibióticos. Vean, la microbiota. Un ratito, por favor, un ratito, ¿eh? Fíjense, ahí estos estrellitas ahí, asteriscos blancos, son microbiotas sensibles. Entonces, de pronto le dan un antibiótico y ese antibiótico pues se reparte en la piel, las mucosas del tubo digestivo y muchas veces en diferentes partes del órgano, sobre todo en el tubo digestivo, alcanza concentraciones subóptimas, ¿no? Entonces, eso lo que pasa es que induce a resistencia antimicrobiana. Entonces esos blanquitos se convierten en rojos, que son resistentes. Y finalmente, después de la terapia antibiótica, el tracto digestivo, la piel queda con microbiota resistente, ¿no? Entonces, por eso también es que cuando uno debe utilizar racionalmente los antibióticos que tengan indicación y obviamente a las dosis necesarias y el tiempo necesario, ya vamos a hablar la vía de administración necesaria, el tiempo, para no inducir
estas resistencias. Entonces, hay que recordar tres situaciones en relación a tanto a las infecciones como a la resistencia, ¿no? Vamos a discutir la situación del paciente, del personal sanitario y del entorno. ¿Correcto? Ok. Hay una parte de los pacientes que pueden estar colonizados con diferentes bichos susceptibles o bichos resistentes. Entonces, cuando hay pacientes con historia de estar colonizados por cepas resistentes, hay la tendencia y la indicación de que antes que ingresen al hospital deberían ser, digamos, tener cultivos de vigilancia para identificación precoz de colonización por cepas resistentes. Muchos los hacen en todos los hospitales, para todos los pacientes, ¿no es cierto? Para todos los pacientes. Pero eso es tremendamente caro y recargan el trabajo del laboratorio, pero hay centros que hacen eso. ¿Con qué finalidad? Para descolonizar, tratar de descolonizar a los pacientes. Por otro lado, tomar la decisión de que se tomen las medidas, las precauciones estándar necesarias, sobre todo de contacto, ¿sí? Y obviamente cortar la transmisión cruzada, ¿no? De estos gérmenes resistentes, ¿no? Y que colonizan al paciente. O sea, por un lado, tratan de descolonizar, de eliminar los bichos resistentes de ese paciente, y por otro lado, tratan de que ese paciente no sea la fuente, ¿no? El punto de partida por transmisión cruzada, por la mano sucia del personal, por ejemplo, hacia otros pacientes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para evitar que el paciente no genere gérmenes resistentes, no se quede colonizado? Por un lado, obviamente, hay que optimizar el uso racional de antibióticos, ¿no? El uso... Sí. Ya, ok. Entonces, entonces por un lado le digo que hay que usar racionalmente los antibióticos y por otro lado aplicar bien nuestras precauciones estándar, ¿no? Nuestras precauciones estándar. Doctor, ¿no se le escucha? Sí, doctor, ha apagado su micrófono. Ok, listo. Entonces eso es bien importante, ¿no? Entonces potencialmente, siempre tenemos que pensar que nuestros pacientes puedan estar colonizados por gérmenes resistentes. Entonces ya saben que en algunas partes del mundo, que son la minoría, hay esta política de buscar pacientes colonizados por gérmenes resistentes. Y si los detectan a través de hisopados rectales principalmente, a través de hisopados rectales. Entonces, ¿con qué finalidad? Uno, de tratar de descolonizarlos. En segundo lugar, mientras se trata de descolonizar, no haya transmisión cruzada hacia otros pacientes o a otros personas. ¿De acuerdo? Esto es muy, muy importante. Entonces, ¿qué cosa dice la descolonización en el ambiente hospitalario? En pacientes hospitalizados es más apropiado hablar de disminución de la densidad de bacterias multiresistentes que de descolonización. El objetivo de la misma es reducir la probabilidad de infección del propio paciente, así como la transmisión al entorno de otros pacientes. Imaginemos, si yo estoy colonizado en el tracto digestivo con gérmenes resistentes, yo puedo tener infección propia. Ya hemos dicho eso, ¿no es cierto? Ya hemos dicho eso. Bajan las defensas, normalmente ocurre translocación microbiana a nivel intestinal,
Y eso puede provocar que desarrollemos infecciones multidrog resistentes si ya lo tengo en intestino como fuente, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos del concepto de fuente autógena o endógena y fuente exógena? ¿No es cierto? Exógena sería el exterior. ¿De acuerdo? Entonces tratan de descolonizar los pacientes, ya sea a nivel de piel, principalmente, pero también a nivel de intestino a través de antibióticos orales. ¿No es cierto? A ver, un ratito, por favor, que la cosa está... Micrófono apagado. Ah, con el micrófono apagado. ¿Está claro lo que expliqué de la colonización y la descolonización? El riesgo que puedan ser infección a partir de fuente endógena o autógena a través de la translocación microbiana, y la otra, la fuente exógena, que sería de afuera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entendieron? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Bueno, si no me van a contestar, cortamos la clase, ¿ah? Yo no voy convidados de piedra, por lo menos sean educados y contesten, ¿sí o no? Sí, le escuchamos. ¿De acuerdo? La próxima que es, simplemente corto la clase. ¿De acuerdo? Yo no me voy a quedar en el silencio. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, delegada? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. La próxima cortamos la clase y vamos a hablar, yo me voy a hablar con el jefe del curso. Ok. Vamos a hablar higiene de manos. Es la medida aislada más eficaz y más costo efectiva para evitar la infección intrahospitalaria. Debe ser una prioridad en los programas de control de infecciones y de gérmenes multiresistencia. Las soluciones hidroalcohólicas son más eficaces y pueden utilizarse excepto en 3 situaciones: cuando hay resto de materia orgánica, cuando la suciedad es visible o infecciones por bacterias esporuladas, Clostridium difficile. Y acá hay una política, así como la política de los cultivos de vigilancia para ver personas colonizadas. Acá hay otra política que es nada por debajo del cobre en áreas asistenciales, que ya lo vamos a explicar, que lo usan mucho los franceses. A ver, vamos a ver, sobre la higiene de manos. En la piel tenemos 2 tipos de microbiotas, ¿no es cierto? La microbiota residente y la microbiota transitoria. La microbiota residente es la que vive normalmente en la piel, ¿de acuerdo? Y la transitoria es la que se sube al coche, digamos, se sube a la mano por estar tocando superficies o agarrando objetos. Entonces, frente a eso, uno se mira la mano y podemos mirar 2 cosas. La mano macroscópicamente limpia y la mano microscópicamente limpia. O al revés, o se alterne. La mano macroscópicamente sucia y la mano microscópicamente sucia. O sea, yo veo mi mano y me parece limpia, pero realmente está sucia porque obviamente está microscópicamente sucia. Y la macroscópicamente ya es la forma grosera, la suciedad que yo puedo verla con mis ojos, ¿no es cierto? Entonces, para la macroscópicamente sucia, ¿uno qué utiliza?
el método de arrastre, agua y jabón líquido con antiséptico, ¿no es cierto? Con el agua y jabón yo tengo la mano macroscópicamente sucia. ¿Qué cosa voy a hacer? Voy a hacer espuma. Y esa espuma es la que va a arrastrar la suciedad macroscópica. La suciedad macroscópica, ¿de acuerdo? La suciedad macroscópica. Y el antiséptico que tiene ese jabón líquido se va a profundizar en la piel para no acabar con los bichos que viven ahí, que son residentes, sino simplemente hacerles un estate quieto, que no se muevan mientras vamos haciendo el lavado, mientras estamos haciendo el contacto asistencial. ¿De acuerdo? ¿Y qué usamos para cuando están microscópicamente sucios? Usamos estas soluciones hidroalcohólicas, ¿no? Estas soluciones hidroalcohólicas, el alcohol gel, ¿no es cierto? El alcohol gel que generalmente tenemos el alcohol isopropílico, ¿no es cierto? El alcohol isopropílico que la utilizamos en las situaciones de manos sucias, pero microscópicamente sucias. Entonces, vamos a mostrarle o mencionar ejemplos cómo se usa uno y cómo se usa otro. Cuando ustedes vayan a empezar su ronda, su visita al piso, o vayan a empezar su consulta externa, ¿correcto? En esas dos, ustedes, independiente que su mano esté macroscópicamente sucia, microscópicamente sucia, ustedes deben empezar con, se recomienda que empiecen con lavado convencional. ¿Cuál es el lavado convencional? Agua y jabón líquido con antiséptico. ¿De acuerdo? Una vez que han lavado esto, van al primer paciente. Si después de atención del primer paciente y se miran las manos y están microscópicamente sucias, ustedes usarán su alcohol gel. Si el segundo paciente igual, luego de la atención, están microscópicamente sucias, seguirán usando el alcohol gel, ¿no es cierto? Si en algún momento se tienen que poner guantes para hacer algún procedimiento y se quitan los guantes, lo recomendable es usar el lavado, después del lavado convencional. El lavado convencional. ¿De acuerdo? Ok. Imaginen que ya terminan su consulta y termina la ronda. Después de terminar la consulta de la ronda, su lavado es convencional. Convencional. ¿De acuerdo? Convencional. ¿Está claro, por favor, cómo van a hacer para elegir de manos? Arrancan con convencional, cierran la sesión con convencional. ¿Qué más van a usar con convencional? Después de colocarse los guantes. Y después, paciente, mirando siempre la mano sin microscópicamente sucia, alcohol, nada más. ¿De acuerdo? Y esto de nada por debajo del codo en las áreas asistenciales es la escuela francesa. Nuestros mandiles son largos, manga larga, ¿no? Si ustedes ven los franceses, y antes en Perú, que tenía mucha influencia francesa, se usaban los mandiles manga corta por encima del codo. ¿Por qué? Porque los franceses se lavan hasta por debajo del codo, ¿no es cierto? Incluyendo el codo, por debajo del codo. Hasta ahí como si fuera cirujano. Entonces, obviamente no se pone reloj, ni aros, ni nada de esto. Entonces, la política americana es manos y muñecas, ¿no es cierto? Pero la escuela francesa recomienda. Entonces, uno pudiera tener mandiles de manga corta, que no, usualmente no se usan, no los usan, no somos los médicos y personas de salud. Eso quizás sería lo ideal. Es lo que fomenta la Organización Panamericana de Salud, la Organización Mundial de la Salud. ¿No es cierto? Para favorecer una correcta higiene de manos y colocar. La otra cosa, necesitamos tener dispensadores, soluciones, alcohol gel en los puntos de atención, ¿no es cierto? Pero cuando no usar alcohol gel, ya hemos dicho, macroscópicamente sucio, cuando los restos de materia orgánica, la suciedad visible, y si hay sospecha de bacterias esporuladas. Para las bacterias esporuladas usamos jabón neutro, ¿no? Jabón neutro es lo que usamos para esporas, ¿no es cierto? No usamos alcohol gel, no. Usamos jabón neutro. Las soluciones con jabón, ¿no? Puede ser
líquidos subsólidos. ¿Mm? Está bien, entonces ya tienen cómo las pautas en el hospital, cómo tienen que cuidarse, cómo tienen que lavarse las manos, cuándo tienen que lavarse las manos. Eso es bien importante. ¿Qué hay sobre la contaminación del entorno, de las superficies? ¿No? Hidrobo del mes de noviembre. Hay esquispe. Falta de la doctora hidrobo. A ver, ahora es un ratito que esta parte administrativa me tiene loco. A ver, entonces contaminación del ambiente ya no es el paciente, ahora es el ambiente, el entorno. El entorno está lleno de bichos, el entorno está lleno de bichos. Entonces yo toco la pared, yo toco la cama del paciente, le toco la mesa de noche, se me va a subir la microbiota transitoria a la mano, ¿no es cierto? La transitoria a la mano. No son canguros, o sea, yo tengo que tocar la superficie para que se me trepen, o yo coger una sonda, un catéter, una bolsa de orina, bolsa de, ¿no es cierto?, de drenaje, ahí se va a contaminar la mano, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Lavarme la mano, lavarme la mano. Las paredes tienen que ser desinfectadas, tienen que ser limpiadas, claro que sí. Las paredes, ¿qué cosa usamos? Amonio cuaternario. Amonio cuaternario, ¿no? Amonio cuaternario usamos normalmente. Y obviamente tenemos que recordar los pacientes y el personal de salud que se higienice las manos siempre, ¿no? Sobre todo con el contacto en las superficies o tocando dispositivos, ¿no? Dispositivos como todo, el monitor, el ventilador, etcétera. Que hay que limpiarlo, hay que hacer limpieza a todos esos equipos, claro que sí. ¿Acaso vamos a esterilizar el ambiente? No se esteriliza, se limpia, se limpia. ¿No es cierto? Se limpia. Limpieza y desinfección de superficies. El personal tiene que estar formado y capacitado para eso, ¿no? Y los productos, y hay que saber qué productos utilizar para la limpieza, ¿no? Y con qué frecuencia se tiene que hacer la limpieza. Entonces hay diferentes materiales que ustedes pueden leer que se utilicen. Y esos ambientes pueden comportarse como reservorios de los bichos, claro, se comportan como reservorios y si nosotros tocamos esos reservorios y los llevamos a otros pacientes, favorecemos la transmisión cruzada y también facilitamos que nosotros nos colonicemos y dependiendo si somos inmunocompetentes o inmunocomprometidos vamos a generar resistencia. ¿Ya? Entonces eso es bien importante. Evaluar evaluar primero el paciente, evaluar el entorno, ¿sí? Y acá falta el trabajador, algo ha pasado. Acá acá nos hemos comido el trabajador, ¿no? Del personal. Las manos del personal sanitario son el vehículo de transmisión más efectivo para esa transmisión cruzada. Entonces, nosotros como personal de salud tenemos que conocer mucho y practicar la higiene de manos, cumplir los protocolos cumplir los... Perdón, ratito.
Ya, entonces dijimos, cuando vamos a hablar a un paciente, entramos a una institución, evaluemos el paciente, busquemos si está colonizado o no. En segundo lugar, el entorno, cómo tenemos que comportarnos frente al entorno. Y lo tercero, cómo tenemos que comportarnos nosotros, ¿no es cierto? Porque nosotros somos potenciales agentes de vehículo de transmisión. Entonces, la higiene de manos es fundamental, ¿no es cierto? El cumplimiento de los protocolos de aislamiento de contacto, o sea, las precauciones estándar. El uso del equipo de protección personal, las batas, los guantes, los lentes protectores, ya vamos a hablar más de eso. Y tenemos que estar recordando nuestro uso, cómo usar siempre estos equipos de protección, cómo actuar en el hospital, cómo comportarnos ustedes como alumnos, cómo tienen que comportarse. Imagínense que ustedes vienen por horas al hospital, ¿no? Y después regresan a su casa. Y ustedes pueden ser colonizados por gérmenes resistentes en su casa. O nosotros mismos como trabajadores en el hospital que paramos más horas que ustedes, estamos colonizados por gérmenes, ¿no es cierto? Y yo puedo llevar a casa y puedo contagiar a mi esposa, puedo contagiar a mi mamá, puedo contagiar a mi hijo, y así, ¿no es cierto? Entonces, ustedes como alumnos también pueden estar colonizados y resulta que van y saludan a su mamá, a su papá, a su hermano, a su tío, y le dan la mano, el abrazo, un beso, y le están pasando una pseudomonas aeruginosa multiresistente, porque está colonizado. Porque no aplican ustedes sus precauciones estándar, por eso es que se les enseña eso. Qué peligroso es venir a un hospital, qué peligroso es trabajar en un hospital. Y ese mensaje tiene que ser dado al paciente, al personal de salud y a las visitas. Ustedes cuando van a visitar a la persona que esté hospitalizado, tienen que saber cómo comportarse. Preguntas, por favor, de estos tres aspectos que hemos hablado. No, doctor. No, doctor. ¿No? ¿Alguno de ustedes ha ido a una clínica, a un hospital a ver familiares alguna vez? Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Y les han enseñado cómo deben comportarse? No, o al menos lo único que te dicen es en qué áreas puedes estar, ¿no? ¿Ustedes cuántas veces al día se lavan las manos? ¿En su casa? Podría ser varias veces, porque bueno, vamos antes de comer. ¿Varias veces? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es varias veces? Bueno, yo tengo mi perrito, Yo entonces también me paro tengo el lavando las baño. manos. Sí, ¿Cuántas veces? Pues, ¿cuántas veces al día te lavas la mano? Unas 10, O sea, 12. 10, 11, 12 veces. veces. Ujú. Mm. ¿Y si no tuvieras perrita? Antes de comer, probablemente, antes de comer. ¿Cuántas veces al día come? 5 o 6 veces. ¿5 o 6 veces come usted? Aracho. Sí. ¿Igual cantidad estas 5 o 6 veces? ¿O está fraccionado por algún problema de salud? ¿Mm? ¿Otros, a ver, otras personas, otros alumnos que quieran participar? Yo, doctor. también nos lavamos las manos cuando vamos al baño, ¿Antes o después? después, por lo general. Pues. ¿No es cierto? Ahora, otra cosa es que le pregunte cuántos segundos se demora en lavar las manos. 30 ¿Cómo? usualmente. Ajá, 30 segundos. 30 segundos. ¿Agua y jabón? Sí. 30 segundos, bien rápido, poco tiempo, ¿no?
No se están lavando bien las manos, ¿no? ¿Cuánto sería? ¿60 segundos? ¿90 segundos? ¿Usan alcohol gel en su casa? Sí, alcohol gel, sí. ¿Y saben cuáles son los pasos para la higiene de manos? O simplemente usan la frotadita, se acabó. No, sí, el lavado de manos es el que se debería utilizar. Bueno, si lo hacen, perfecto, Frotar palma con los palma. felicito, pero si no lo hacen, están poniendo en peligro su vida, la de sus familiares y la de sus futuros pacientes, ¿no es cierto? Por no aceptar que no están haciendo las cosas bien. ¿No? Así que le dejo eso para que piensen su conciencia. Entonces, esto es lo que tiene que ver con prevención de infecciones. ¿Qué es lo que sería prevención primaria? Si nunca tuve la infección. O prevención secundaria. Si tuve una infección y no quiero que me repita esa infección, ¿no? Entonces yo tengo que usar mis precauciones estándar para qué? Para disminuir el riesgo. No va a eliminar el riesgo, pero disminuir el riesgo. Para eso es. ¿Ok? No se pongan guantes si no hay, pues, soluciones de continuidad. Si ustedes van a examinar un paciente, lávense las manos bien, examinen si la piel está intacta del paciente. Si hay secreciones, si hay heces, eso bueno, pues póngase guantes. ¿No es cierto? Pero si no, agua y jabón nomás. ¿Ok? Vamos al otro lado. Ok. Entonces, si yo evito las infecciones, evito usar antibióticos y tengo una estrategia más para disminuir la resistencia antimicrobiana. La otra estrategia para evitar disminuir el riesgo de la resistencia antimicrobiana es la optimización de antimicrobianos, ¿no? El PROA, la optimización, ¿no? El PROA. ¿Qué significa? Si yo uso mis antibióticos, lo que vimos en el dibujo, ¿no? Si yo uso el antibiótico adecuado, la indicación adecuada, en la dosis adecuada, en el intervalo adecuado, ¿no es cierto? El tiempo adecuado, ya sea empírico o dirigido, ya documentado el antibiótico, pues tendré menor impacto en de inducir resistencia antimicrobiana, ¿no es cierto? Para eso hay una política de racionalización y optimización de uso de antimicrobianos. Entonces, la optimización del tratamiento antibiótico es también un elemento básico para control de la resistencia y en la mejora de la calidad asistencial, claro, porque si yo doy el antibiótico adecuado, la dosis adecuada, no solamente puede tener impacto sobre la resistencia, sino también si conozco la droga adecuadamente para el paciente, evitaré interacciones medicamentosas, disminuir el riesgo de efectos adversos, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante. El equipo responsable de PROA debe ser multidisciplinario y estar integrado o vinculado con el equipo de PCI. Los resultados clínicos y la evolución de la resistencia y del consumo de antibióticos serán parámetros clave que definan la efectividad de PROA. Los PROA no son programas cuyo objetivo fundamental sea el ahorro de antibióticos, no señor, sino que ¿qué tenemos que hacer? El objetivo es resultados clínicos favorables, ¿no es cierto? Con el menor impacto en el desarrollo de resistencias y obviamente y después viene pues el consumo de los antibióticos o los antimicrobianos. Pero primero es hacer las cosas bien para salvar vidas y obviamente con el menor daño colateral que vendría a ser la resistencia. Este equipo PROA, esta estrategia,
es multidisciplinaria, ¿no? Es multidisciplinaria. Y podría, este es el team, varias especialidades, microbiólogo, químico farmacéutico clínico, entrenado en enfermedades infecciosas o antimicrobianos, personal de control de infecciones, epidemiólogo clínico, epidemiólogo hospitalario, todos en equipo, pero tiene que haber un responsable, un coordinador. Y ese coordinador tiene que ser el infectólogo en lo posible. Esta es una guía de implementación en la que participamos por la Asociación Panamericana de Infectología en 2016. Y este es una encuesta de prevalencia puntual que hicimos acá en Neoplásicas. Para ver la indicación de los antibióticos. El 62% de las indicaciones fueron para infecciones intrahospitalarias. El 15% del uso antibiótico en la institución para profilaxis quirúrgica. El 11% eran infecciones comunitarias, o sea, infecciones comunitarias severas que requirieron hospitalización. El 10% profilaxis médica, ¿no? Los pacientes de medicina, oncológica que necesitan cotrimoxazol, fluconazol, etc. Era profilaxis médica. Pero la gran mayoría de antibióticos se utilizó en infecciones intrahospitalarias. Por otro lado, ¿cuáles eran los diagnósticos clínicos para usar antibióticos en la institución? Si neutropenia febril lejos en un hospital oncológico, pero si le quitamos las neutropenias febriles, neumonía. Para nosotros, neumonía. Y en muchos hospitales, neumonía es la primera causa de infección intrahospitalaria y de uso de antibióticos. Y los antibióticos más utilizados. No hay control de antibióticos. Hay el famoso cóctel, ¿no? Pero en banco. Todo el mundo usa. No le interesa analizar cuál es el germen por tipo de huésped, por factores de riesgo, y todo le ponen meropenem vancomicina, ¿no? En esa época, nosotros ya veníamos inculcando el usar piperacillina tazobactam, ¿no? Y dejar meropenem, por ejemplo, para pacientes chocados, pacientes que tuvieran beta-lactamasa efecto extendidos, ¿no? Y piperacillina tazobactam en gente no chocada y que no tuviera beta-lactamasa efecto extendido, por ejemplo. Cosas así. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Que tengamos una idea de por qué se usa tal o cual antibiótico. Entonces, ¿cuáles son las lecciones aprendidas para llevar a casa sobre este tema? Entonces, la próxima vez que para ustedes ingrese un paciente, claro, si ustedes están en un país y en una institución que tiene dinero y tiene políticas de que todo paciente que ingresa al hospital debe tener identificación precoz de colonización, o está infectada por un germen multiresistente, háganlo. Entonces, ahí van a trabajar mucho con microbiología, ¿no? La toma de muestra de microbiología. Y mientras se va esperando la respuesta, obviamente se manejan
se maneja ese paciente como potencial paciente que esté colonizado o infectado. Entonces, ¿qué cosa aplicamos para ese potencial colonización? Aplicamos nuestras precauciones estándar, nuestras precauciones basadas en la transmisión. Planteamos medidas de aislamiento, higiene de manos, el equipo de protección individual, la limpieza y desinfección de superficies. Todo eso lo vamos a deducir o aplicar de acuerdo con la historia clínica que veamos del paciente, ¿no? Si el paciente por primera vez se hospitaliza y no tiene mayores factores de riesgo para gérmenes multiresistentes, pues los cuidados convencionales, ¿no? Los cuidados convencionales. Y ya una vez que tengamos documentado que está colonizado o está infectado por gérmenes resistentes, en el caso de colonización, estrategia para descolonizar. Y si está infectado por un germen resistente, optimizar la elección del tratamiento antibiótico empírico inicialmente o ya dirigido. Entonces, esa es la conducta que ustedes deben hacer. Ustedes me dirán, doctor, pero acá en Perú yo no puedo hacer esto. Es colonización perfecto, ok. Pero es una buena historia clínica. Y puedes tú deducir si este paciente es de alto riesgo, bajo riesgo. Si es de alto riesgo, aplico con mayor fuerza mis precauciones estándar y veo la posibilidad obviamente tomo cultivos y espero resultados si tiene fiebre. Pero en general, todo paciente que ingresa al hospital tiene que considerarse en lo posible colonizado o multidón y aplicar siempre nuestras precauciones estándar. ¿No es cierto? Y usar racionalmente, de acuerdo a esos factores de riesgo. Si tenemos que empezar antibióticos, una cobertura antibiótica empírica, pero bien racionalizada, bien racional, bien pensada. Y en base a los resultados que salgan, ajustamos o mantenemos nuestra medida terapéutica antiinfecciosa. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro objetivo es mejorar la calidad asistencial, disminuir la mortalidad de los pacientes, ¿no? Hacer las cosas bien para no matar a los pacientes. Pregunta, por favor, pregunta. José, He ¿tiene tomado alguna pregunta? He tomado el tiempo necesario porque estos son mensajes muy importantes que otras universidades no se enfatiza la importancia de las precauciones estándar, del uso racional de antibióticos, ¿no? Entonces, hemos tomado esta primera hora para enfatizar eso. Doctor, una consulta. Dígame. ¿En qué momento se toma la muestra para poder evaluar si el paciente está colonizado o no? O sea, ¿en qué Cuando momento de llegue. la atención? No, cuando llega, en el momento que llega, lo van a colonizar, le toman su muestra rectal. ¿Es algo usual que se realice en los servicios? Lo que estoy diciendo, eso es tremendamente caro, tremendamente caro. Si tienen instituciones que lo hacen, que tienen recursos, bestial. Si no, ¿qué vamos a hacer? Todos los pacientes, igualitos, precauciones de todo, para todos, ¿no es cierto? Porque consideraremos que todos están colonizados o todos están infectados con gérmenes resistentes. Pero uno dice, diablo, este viene de su casa, primera hospitalización. No tenemos plata para hacer estos cultivos de vigilancia, perfecto, precauciones estándar. Hace fiebre, podría tener gérmenes resistentes. Saquen la historia en la anamnesis, nunca estuvo hospitalizado, no ha recibido antibióticos, probablemente son gérmenes sensibles, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si es un paciente neutropénico, que recibe quimio ambulatoria, que va a centros hospitalarios o a las clínicas, y que está en contacto con personal de salud, que está en contacto con vías? Entonces existe la posibilidad que puede tener gérmenes resistentes. Entonces, esa terapia empírica inicial podría podría pensar, voy a cubrir gérmenes resistentes, ¿no? ¿Qué mecanismo de resistencia podría dar? Entonces tendría que pensar un poquito más y tomar las decisiones o conversarlas con el equipo con quien trabajo para ver qué políticas vamos a seguir. O sea, no seamos mecánicos, no somos robots,
Somos seres humanos, seres pensantes, y tenemos que racionalizar nuestro pensamiento para decidir qué hacer, ¿de acuerdo? Por lo pronto, su cultivo de vigilancia, si su centro tiene este medio, hacerlo. Como lo está planteando la OPS, que si no tienes recursos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tampoco vas a hacer daño, ¿no es cierto? Entonces aplico precauciones estándar. Ustedes tienen que aplicar sus precauciones estándar a todos. Y no usar los términos que usan los burros del Ministerio de Salud. Medidas de bioseguridad. Las medidas de bioseguridad son para accidentes punzocortantes, para salpicaduras, ese es el término. Precauciones estándar son para las transmisiones de los microorganismos dentro del hospital. Las punciones, las salpicaduras, los cortes, todo eso también es una forma de riesgo para infecciones intrahospitalarias, de infecciones asociadas a atención a la salud, y esas medidas de bioseguridad son parte de algo más grande que se llama precauciones estándar. Ya vamos a explicar más. ¿Ok? Y acá vamos justamente a bioseguridad. Después vamos a hablar algo del equipo de protección. O sea, en otras palabras, doctorita, si usted está en una clínica bacán y si tiene la clínica esa política, hay que hacerlo. Si no, no se hace porque no hay plata, pero ustedes no dejen de practicar sus precauciones estándar. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. Ok. Accidentes laborales con agentes biológicos. Accidentes laborales con agentes biológicos. ¿No es cierto? Entonces, en estos accidentes laborales siempre se piensa en tres bichos, ¿no es cierto? Si yo estos accidentes laborales, si me voy a poner accidentes laborales punzocortantes, punzopenetrantes o salpicaduras, ¿no es cierto? Entonces, en ese tipo de accidentes laborales hay tres bichos que están altamente involucrados o participan en esto. Entonces, el virus de la hepatitis B, el virus de hepatitis C y el VIH. ¿De acuerdo? Por su alta prevalencia en las regiones más pobres del mundo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a prender la cámara. Vamos a prender la cámara. ¿Me ven? ¿Me ven? Sí, la vemos. Sí, se le ve, doctor. Perfecto. Sí se observa. Ok, vean mi mano. Voy a poner 3 dedos nomás. 3 dedos. En el dedo gordo me pincho con una aguja con sangre con virus de hepatitis B. En el dedo índice me pincho con una aguja con sangre con hepatitis C. Y en el dedo mayor, una aguja con sangre con pacientes con VIH. ¿De acuerdo? La chance que ¿cuál es el factor que yo me infecte por ese pinchazo? Para hepatitis B, 30. Para hepatitis C, 3. Y para VIH, 0,3. Entonces, hepatitis B es 100 veces más infectante que el VIH. Hepatitis B es 10 veces más infectante que el VIH. Hepatitis C es 10 veces más que el VIH. Entonces uno dice, bacán, el VIH es casi no infecta, es menos de 1, sí, pero no es 0. No es 0, doctor. Entonces hay que cuidarse. Y vamos a agregar un cuarto si es salpicadura. Si me salpica sangre a la conjuntiva, ¿cuál es con sangre con VIH? ¿Cuánto es mi riesgo? 0.03. Bajísimo, pero no es 0. Y puede ser el piñoso que te toca ese 0.03. ¿De acuerdo? Ahora, hepatitis B. ¿Qué tenemos de la hepatitis B? La hepatitis B, si yo me pincho, ¿hay algo preventivo para la hepatitis B? La vacuna, ¿no es cierto? Tenemos que estar vacunados y tenemos que tener respuesta a la vacuna. ¿Cómo lo medimos? Dosando el anticuerpo contra la tige de superficie, o sea, el anti-Australia. Si yo me pincho con algún paciente con VIH y no estoy vacunado, ¿qué me ponen? Gamma globulina hiperinmune contra hepatitis B, y no estoy vacunado, me empiezan a colocar mi vacuna. ¿De acuerdo? La hepatitis B tiene una fase aguda y una fase crónica. En la fase aguda, no se trata, se espera que se controle, nada más. Con el antígeno de superficie
desaparece luego de 6 meses, eso ya simplemente fue fase aguda. Si el antígeno de superficie en sangre periférica persiste más de 6 meses, eso se llama infección crónica. ¿No? Infección crónica, eso es bien importante. ¿Ok? La fase aguda de la hepatitis B no se trata, se espera, se controla, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es esto de la chance que me va a quedar con infección crónica? Se dice que la infección es temprana, es decir, madre-niño, o ya muy pequeño, perinatal o en la lactancia, en la época prepuber, ¿no es cierto? Los niños en que está su sistema inmune en plena evolución y ocurre una transmisión de virus hepatitis B, tienen 90% de posibilidades de quedarse crónicamente enfermos. En cambio, si la infección ocurre en la adultez, ¿no es cierto? Tenemos 90% mínimo de posibilidades de no quedarnos crónicos. O sea, si la infección es ya tardía, o nuestro sistema inmune está maduro, podemos combatir la infección. ¿De acuerdo? En cambio, por eso la infección temprana es la que tiene mayor chance de hacer cronicidad. Entonces, como ustedes también comprenderán, los niños tienen un sistema inmune inmaduro. ¿Quién más tiene el sistema inmune que no está maduro o está debilitado? Los inmunocomprometidos, ¿no es cierto? Los adultos mayores, y así, todo paciente inmunocomprometido tiene mayor chance. ¿Correcto? Entonces eso es bien importante. ¿Qué tengo para prevenir? La vacuna. ¿Qué tengo para prevenir? La gamma globulina. ¿Curo? No curo. Controlo. ¿Y cómo lo voy a controlar? La infección crónica con pastillitas, con antivirales. O sea, si yo tengo hepatitis crónica y está activa, yo tengo que darle tratamiento antiviral. ¿No es cierto? Para eso. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué pasa con hepatitis C? Hepatitis C en la actualidad sabemos que se cura. La hepatitis C sabemos que se cura. ¿De acuerdo? Se cura la hepatitis C, se cura. Entonces, antes de tomarse, me estaba olvidando. Cuando usted tiene un paciente que se pincha o dice que ha tenido contacto con un paciente con hepatitis C, ustedes tienen que tomarle pruebas basales, ¿no? Pruebas basales. ¿Qué cosas le piden ustedes? Le piden antígeno de superficie, le piden anticorre total y le piden antiaustralia. El antígeno de superficie, ¿qué indica? Infección. El anticorre total, ¿qué significa? Que tenía infección previa. Natural, infección natural. ¿No es cierto? Y antiaustralia, que tengo inmunidad, que he respondido, ya sea por infección natural o por vacuna, he desarrollado defensas. ¿Correcto? Son las tres. Hay otro marcador de hepatitis B que se llama el antígeno E, y eso indica reactivación, replicación, gran replicación. ¿Correcto? Entonces, pero lo que pedimos básicamente son los tres. ¿Sí? Y en base a según las respuestas se pide carga viral, ¿no? Ya, carga viral es para saber si cuando yo tengo infección crónica para hepatitis B, yo voy a medir carga viral para ver si está activa, si está replicativa o no replicativa. Si yo tengo infección crónica no replicativa, no le doy terapia. Pero si yo tengo carga viral replicativa, sí hay cortes de valores, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado con eso. El otro dato que siempre tiene que decir, los pacientes pueden tener antígeno de superficie y te dicen, doctor, yo nunca me he puesto amarillo. Solamente 25% de las personas que tienen hepatitis B se ponen amarillo. Tienen 75% que no se ponen amarillo, que no tienen ictericia. Por eso que es importante que en el diagnóstico ustedes vean el dato epidemiológico, el cuadro clínico de los exámenes auxiliares. El dato epidemiológico de dónde nació, dónde reside, dónde procede, de dónde son sus padres, sus abuelos, de dónde son sus parejas, ¿no es cierto? Eso es
bien, bien importante, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Es bien importante. Y uno dice, para documentar, yo tengo infección crónica, tengo que tener 6 meses, más de 6 meses de latijo de superficie de sangre periférica. Entonces, si hoy día sale la prueba positiva, para decirle, señor, para que tenga infección crónica tengo que esperar 6 meses. No, ahí va la historia. El paciente viene de zona endémica de hepatitis B. El paciente es nerviosito, tiene múltiples parejas, es drogadito intravenoso, tiene tatuajes, acupuntura. La madre es de zona endémica, ¿no es cierto? Ha recibido sangre. O sea, si comienzan ustedes a buscar, tiene fuertes factores de riesgo para hepatitis B. Entonces, si yo tengo ya infección crónica por hepatitis B, lo que yo necesito es si es replicativo o no replicativo. Le puedo pedir el antígeno E, claro, pero pídanle carga viral también. ¿Por qué? Porque el antígeno puede mutar, ese virus puede mutar sobre todo por infección crónica y puede salir negativo, no se expresa positivo. Entonces, la carga viral sí. Ustedes le piden carga viral. Si la carga viral tiene mayor de 2.000 copias, ya está activa, tiene que dar tratamiento. Y si tiene 2.000 copias o menos, se observa. Salvo que vayan a recibir algún tipo de drogas inmunosupresoras. Entonces, si es así, hay que darle profilaxis antiviral para que el virus que está dormidito no se reactive. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos mucho por hablar, pero les invito a que revisen más y les estoy dando los tips con respecto al virus hepatitis. Sobre hepatitis C, básicamente, se cura. Tiene una fase aguda, una fase crónica, igualito, más de 6 meses, ¿sí? Pero acá, el asunto acá es que en el seguimiento en el paciente no hay gamma globulina, no hay vacuna, nada, no hay vacuna. Entonces se pincha y se hace un control a los 6 meses. Si a los 6 meses es negativo su prueba, no se infectó, pero si sale positivo, le damos tratamiento 12 semanas con estas super drogas y se cura. Es una cura funcional, Matamos al virus, el virus no queda preso, matamos al virus, y hay que esperar que la inflamación que desencadenó este virus se apague. Y si no se apaga, obviamente va a haber las complicaciones que producen las inflamaciones persistentes, pero la mayoría se apaga. ¿De acuerdo? Y recuerden, así como la hepatitis B, esos marcadores nosotros los pedimos a las 6 semanas, a las 12 semanas y a las 24 semanas. Nosotros podemos pedirle hepatitis C su basal, y luego a las 6 semanas, a las 12 semanas, 24 semanas. Siempre hay que hacerle su seguimiento de 24 semanas. ¿De acuerdo? O 6 meses. ¿Ok? Entonces, y luego viene VIH. Con VIH igualito. Si sale el VIH negativo, obviamente el accidente, le hacen la prueba y buscan factores de riesgo, ¿no es cierto? Y las pruebas hay que pedirlas basales, 6 semanas, 12 semanas y 24 semanas. Si la persona adquirió el VIH, a los 3 meses tiene, o sea, si sale negativo a los 3 meses, tiene 95% de posibilidades de que no esté infectado, ¿no es cierto? Se sale negativo. Y juega al control de 3 meses más para 5%, ¿no es cierto? O sea, no hay que bajarla. Durante ese tiempo que ha ocurrido accidentes, tanto para B, para C, para VIH, no debe tener exposiciones sexuales, sanguíneas, tiene que cuidarse, tratar de no sufrir accidentes, porque si no el punto cero corre, pues, ¿no? A la fecha de que ocurra el segundo accidente. Entonces, VIH no tiene gamma globulina, hepatitis C no tiene gamma globulina, no tiene vacuna ninguna de las dos, ¿no es cierto? VIH tiene una etapa que se llama infección aguda, que generalmente dura 30 días, ¿no? Infección aguda, retroviral aguda.
y más bien lo que tiene es fase crónica permanente, ¿no? No tiene cura y lo que necesitamos es tratamiento antirretroviral para controlar la infección. No hay cura, ni curamos al virus, no curamos, en B y C no lo matamos, en B y VIH, en hepatitis B y VIH no matamos, disminuimos la carga viral, pero siempre sigue induciendo la inflamación. Por eso es que pueden terminar, ya vamos a hablar del VIH, cómo esta inflamación crónica va produciendo deterioro sistémico, ¿no? Entonces, ese es más o menos lo que es bioseguridad. Y entonces, para hepatitis B voy a usar mis antivirales, ¿no es cierto? Mis antivirales. Y para VIH uso también mis antirretrovirales. Estos antirretrovirales deben darse lo más pronto posible ocurrido el accidente, generalmente las 4 primeras horas, y las normas dicen hasta 72 horas, pero debería ser no mayor de 24 horas, ¿de acuerdo? Uno debe tomar sus antirretrovirales. El accidente hay que avisar, hacerse las pruebas basales para saber si antes no tenía ya la infección, ¿correcto? Y obviamente cuando ocurre el accidente tiene que avisar inmediatamente superior y ser sometido a evaluaciones serológicas del hospital para que le hagan sus pruebas de hepatitis B. Recuerden que hemos dicho que se pide antígeno en superficie, anticore total y anti-Australia, ¿no? Para ver. Para hepatitis C, ¿qué cosa pedimos? La prueba de tamizaje para hepatitis C, para VIH, la prueba de tamizaje, ¿no? Igualito hay que evaluar riesgo para el paciente con VIH y nada más. A ver, vamos a ver. Hasta acá, ¿está claro lo que hemos conversado? Por favor, miren los fluidos peligrosos, ¿no? En el cuerpo, en general, los fluidos más peligrosos son sangre, semen y leche materna y secreciones cervicovaginales, para las tres. Pero para el personal de salud que hace procedimiento, toracocentesis, artrocentesis, le agregamos fluidos de cavidades cerradas. Entonces, ¿por qué? Porque esa aguja que sirve para artrocentesis, aguja para toracocentesis, si la vamos a manipular y ocurre el pinchazo, se puede transmitir cualquiera de esas tres, ¿no es cierto? Hay factores que determinan el riesgo de infección, que es el volumen del fluido, la concentración del agente infeccioso en ese fluido, la virulencia del agente infeccioso. La virulencia, ¿qué cosa hemos dicho que es virulencia? Es la capacidad viral del organismo de causar infección severa o muerte. Sí puede ser, o podría ser la patogenicidad, ¿no? Ahora podría ser la virulencia, o sea, la tasa de ataque, me gustaría ver. El riesgo de infección, no están hablando que sea una infección severa. Por eso la virulencia quizás no es la palabra más exacta. Y el tipo accidente, no es lo mismo que te arañe, que te claven, que te atraviesen el dedo con una aguja con sangre, ¿no? Entonces acá tenemos la famosa definición de bioseguridad, que es la doctrina del comportamiento encaminada a lograr actividades y conductas que disminuyen el riesgo de trabajadores de salud adquiriendo infecciones en medio laboral. En otras palabras, infecciones en medio laboral. Entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer? Hay que hacer bien las cosas, y para eso tenemos que capacitarnos bien, ¿no es cierto? Porque, ¿cuáles son los principios de bioseguridad? Los principios primeros son tres. Universalidad, uso de barreras y manejo adecuado de residuos sólidos. ¿Qué significa universalidad? Manejamos al paciente que tiene todo, el paciente tiene todo lo que te imaginas tiene todo. Entonces lo vamos a manejar y siempre tenemos que aplicar nuestras precauciones estándar en general. El uso de barreras, nos pondremos nuestro equipo de protección personal, saber cómo lo que tenemos que hacer, practicar nuestra higiene de mano, etc. Y el manejo adecuado de residuos sólidos. Piensen que no estamos solo en la cancha, y detrás nuestro también hay personal que apoya, por ejemplo, el personal de limpieza. Entonces, cuando nosotros utilicemos equipos, hay que saber dónde desecharlos para que el personal que va a manipular estos no sufra accidentes, ¿no? Gente de limpieza, laboratorio, etcétera, ¿no? Entonces, recuerden los principios de bioseguridad. Universalidad, ya le hemos dicho.
Bien, el uso de barreras físicas, las barreras químicas y el manejo adecuado de residuos sólidos. Los residuos sólidos los vamos a clasificar en residuos biocontaminados, los residuos especiales y los residuos comunes. Y para diferenciarlos y para saber cómo segregarlos, vamos a escoger colores. La bolsa negra es para material común, papel, artículo de escritorio, etc. Eso van las bolsas, ¿no es cierto? La bolsa amarilla, que son productos farmacéuticos principalmente, ahí van los frascos de jarabe, estos de plástico, ¿no es cierto? Podrían poner las cajas también de los productos, aunque pondría la bolsa negra, pero como son productos farmacéuticos, todos deben. Ahora, hay hay bolsas y hay lo que se llama envases rígidos para que no atraviesen la aguja, nada. Entonces también hay un envase rígido para productos farmacéuticos. Ahí van todas las ampollas, todo lo que es producto de vidrio que se puede romper, frascos, todo va a eso. ¿De acuerdo? Y después tenemos los biocontaminados, que es el A, ¿no es cierto? Que son los infecciosos, los potencialmente infecciosos. Entonces, hay bolsa roja y hay recipiente duro, impenetrable, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que son gasas, torundas, apósitos, todo bañado de secreciones, de fluidos, de sangre, van a esa bolsa roja. Y todo lo que es cortante, agujas, bisturí, todo va a ese recipiente rígido. ¿De acuerdo? Recuerden que hay 3 tipos de residuos biocontaminados, especiales y residuos. Biocontaminados, color rojo. Residuos especiales, color amarillo. Y residuos comunes, color negro, ¿no es cierto? Aquí en la clasificación biocontaminado hablamos de los puntos cortantes en los accidentes laborales con bisturí, con agujas. Aquí residuos especiales, dependiendo de donde trabajemos, residuos farmacéuticos, que es lo que nos incumbe, y residuos comunes, ¿no? Ahí están los colores, ahí están los envases rígidos, rojo y amarillo. Entonces, recomendaciones prácticas, no recapuchemos las agujas. Cuando sacamos la capucha y queremos volver a colocar la aguja en la capucha, ahí ocurren los accidentes. Mucho cuidado. No hay que doblarlas, no hay que romperlas, no manipular la aguja para separar la jeringa. Si la jeringa es descartable con la aguja, todo va, se elimina. De ser posible, usar pinza para manipular instrumentos cortopunzales. Bueno, y los recipientes descartadores deben estar lo más próximos. Si yo voy a hacer un procedimiento, tengo que acomodar todas mis cosas y estar cómodo. No puede estar así. Bueno, no está cómodo seguir en esa situación, ¿no? Siempre hay que tratar de tener las cajas, las bolsas cerca del sitio donde están. Entonces, no recapucharlas, no doblarlas, no romperlas, ¿correcto? ¿Qué pasa si yo sufro un accidente con una fuente conocida de hepatitis B, hepatitis C, VIH? ¿No es cierto? Lo primero lo hago con jabón, registro el accidente con mi inmediato superior, le hago los estudios serológicos que hemos mencionado, le hago consejería y medidas de prevención para quizá pinchar con un paciente que dice tranquilo, le cuento el porcentaje de posibilidades que tienen, un pinchazo, que son bajísimos, que tranquilos, que hay que apostar a digamos, ser positivos, ¿no es cierto? Pero no positivos con la prueba, sino mentalmente que todo va a salir bien, ¿no? ¿Ok? En el caso de VIH se le plantea empezar el uso de antirretrovirales al paciente, ¿no? El uso de antirretrovirales, y eso es durante 30 días se les da, ¿no? Entonces, la mitad por lo menos abandona por efectos secundarios, ¿no? Durante 30 días. ¿Cuál es la efectividad? 80%, 80-81%. Entonces, y esta actitud es ya sea con fuente conocida o no fuente conocida. Con mayor razón con fuente desconocida. Y si es fuente conocida, hay que adecuarnos al esquema que pueda tener ese paciente que es fuente conocida, ¿no? O sea,
Si tiene un esquema A de carga, nosotros le daremos profiláctico el A, ¿no es cierto? Si no sabemos quién es, no será adecuado al paciente, sino a un esquema básico general que tiene el Ministerio de Salud. En el caso de hepatitis B, ya hemos dicho, la inmunoprofilaxis pasiva, que es la gamma globulina hiperinmune hepatitis B, y la inmunoprofilaxis activa, que es colocar las 3 dosis de virus de hepatitis B, ¿no es cierto? En el caso de hepatitis C, no hay nada, hay que esperar los 6 meses y si sale negativo, tranquilo nomás, tranquilo. ¿De acuerdo? Ya hemos dicho eso. A ver. Ok, las vacunas, la vacunación de hepatitis B generalmente 0, 30 y 180. En situaciones de riesgo, sobre todo para el personal en entrenamiento, nosotros vacunamos 0, 7, 21 días. Y a los 45 días, 60 días pedimos anticuerpos para ver si hay respuesta. Igualito acá, ¿no? 0, 30 y a los 60 días le piden anticuerpos. Y porque le dan la tercera, es como un booster. Pero con 2, uno estaría bien. ¿Cuándo medimos el dosaje sérico de antiaustralia? 2 situaciones. Posinmunización, o sea, para saber si luego que le ha puesto la dosis completa, si ha respondido, ¿no? Y posexposición. Posexposición es que estoy chequeando al trabajador que ha venido, por ejemplo, le hago las pruebas para ver si tiene protección. No me acuerdo si me vacuné, no. Ok, vamos a hacerte tu dosaje tu prueba sérica de antiaustralia y vamos a ver si estás vacunado o no, si se alcanzan niveles protectores y si no, te revacunamos. Hay gente que no responde a las vacunas. Eso se llama no respondedores. Y no solamente responden a la primera, sino al segundo lote que volvemos a colocarle. Pero ese segundo lote tiene que ser con doble dosis, esperando que le haya respuesta. Se dice que más o menos el 2 a 5% de las personas vacunadas contra hepatitis B no responden. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Entonces, en estas personas se posexposición, ¿no? Recuerden que lo antiaustralia es posinmunización y posexposición. ¿De acuerdo? Entonces, si en VIH, la higiene de manos, el registro, como he dicho, la consejería y el antirretroviral siempre tiene que ser las primeras 4 horas, lo posible dentro de 24 horas, la norma dice hasta 72 horas. Pero trate de hacerlo lo más pronto posible. ¿No es cierto? Hemos dicho ya los targas cómo se armarían por 30 días, la adherencia es mitad y tienen muchos efectos secundarios. Es importante que otras cosas debemos inmunizar a los trabajadores de salud contra tétanos cada 10 años, influenza anual, ¿no? Influenza anual. Ok, sobre tuberculosis, mucho cuidado, solamente en unas palabras. Puede haber transmisión dentro del hospital, los trabajadores pueden adquirirla fuera del hospital, en su casa, en su barrio, y fíjense que la tuberculosis es pulmonar, principalmente acá en nuestros trabajadores, ¿correcto? Hay 3 formas de tuberculosis, 4 formas, ¿no? La tuberculosis susceptible, o sea, es susceptible a todo. La tuberculosis multidroga resistente, la tuberculosis extensamente resistente y la tuberculosis pan-droga resistente. Entonces, la multidroga resistencia significa que el núcleo básico, eso es decir, rifampicina, es, digamos, son resistentes. La extensamente resistente es cuando quinolonas o las quinolonas y los aminoglicosidos parenterales son resistentes. Y la pan-droga resistente no tiene droga que sea susceptible. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas situaciones y hay que 3 medidas de control a tuberculosis. El control administrativo, el control ambiental y el control de protección respiratoria personal. El control administrativo es buscar el tosedor crónico, ¿no? El tosedor crónico hay que buscarlo, hay que hacer una buena anamnesis, examen físico,
¿no es cierto? Y obviamente los exámenes, el PK de puto, ¿no? Buscar toser crónico, hacerle la prueba PPD, tomar la placa de los esputos, ¿no es cierto? Y hay que evaluar de acuerdo a las características del huésped. Control ambiental, que significa aislamiento. Aislamiento en habitación individual, igual que el inmunocomprometido con cáncer. Filtro cepas, recambio de dosis, pero esta vez no es presión positiva, sino presión negativa. El aire no debe escapar del ambiente del paciente. Y la protección respiratoria personal, que sería, la personal sería, hemos dicho que hay dos tipos de mascarillas, ¿no? La mascarilla quirúrgica simple y la mascarilla especial, que se llama respirador N95. Entonces, a ver, vamos a ver un ratito. Voy a prender la cámara. Ok. ¿Tenemos alguna máscara N95 que me puedas prestar así para demostración? A ver, un ratito para ver si me prestan para... Gracias. Mire, por ejemplo, esta es la mascarilla KN95 que ustedes la han visto. Esta es como una mascarilla quirúrgica simple, ¿no? La que ven. Y esta es una mascarilla, este es un respirador N95. ¿No es cierto? Este es un respirador. Son diferentes constitución, capas, las capas que tienen de afuera de adentro, ¿no es cierto? Son diferentes, el filtro es diferente. ¿Por qué se llama N95? Porque filtra el 95% de las partículas. Hay una N98 que filtra el 98%, pero el 95 es lo que tenemos. Las KN95 verdaderas, que tienen 3 capas, funcionan muy similar a estas, pero las que tenemos acá en Perú son Bambarén. Tiene una sola capa nada más. Entonces se comportan como una mascarilla quirúrgica simple. Por eso son baratas, tengan mucho cuidado. Esta es como una mascarilla quirúrgica simple. Entonces uno tiene que saber, idealmente es cuando tienen las ligas para los pabellones, es espectacular. Entonces, esta es mascarilla quirúrgica simple, ¿no es cierto? Hablamos de transmisión, cuando transmisión respiratoria, cuando hablamos de transmisión respiratoria, hay dos tipos, ¿no? La aérea propiamente dicha, o por microaerosoles, y por gotitas o macrogotitas, ¿no es cierto? Dijimos que la por aerosoles miden menos de 5 micras, se mantienen más tiempo en el aire y pueden viajar hasta 8 metros y pueden estar suspendidas como 4 horas. ¿De acuerdo? Por eso es el peligro en áreas cerradas, sobre todo en áreas cerradas. Entonces, esta microgota se necesita la N95. Y esta N95 hay que saberla utilizar porque tiene que estar a presión, ¿no es cierto? Voy a poner los lentes, ¿no? Hay que saber ponerse, ¿no es cierto? Pero tiene que estar bien sellado. Y acá se chequea el sellado, o sea, no puede haber fuga, ¿no es cierto? Debe estar bien sellado. Entonces, estos respiradores N95 nos sirven para cuando estamos en áreas de tuberculosis, cuando nosotros vamos a hacer una broncoscopía, ¿no es cierto? Cuando vamos a hacer una necropsia, cuando vamos a operar, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos viendo pacientes con sarampión, cuando estamos viendo pacientes con zóster. Entonces, todo lo que genere aerosoles, mientras estemos en contacto en esa área de aerosoles, tenemos que usar N95, ¿de acuerdo? Y saber cómo ponérsela y cómo retirársela, ¿ok? La mascarilla quirúrgica simple, que vamos a representarla como la KN95, sirve
sirve para las macrogotitas. Sirve para las macrogotitas. Entonces, las macrogotitas, ¿qué significa? ¿Para qué es mascarilla quirúrgica simple? Para infecciones virales, influenza, COVID, etcétera. Pero cuando estemos en ambientes amplios, ¿no es cierto? Entonces, las macrogotitas, estas mascarillas impiden que, si yo tengo BK positivo también, imagínate, hasta con BK no sirve. Pero si yo estoy con influenza, no salga. O sea, se queda atrapado ahí, ¿no? Se queda atrapado. ¿Correcto? Los virus tampoco van a entrar, ¿no es cierto? Pero son siempre y cuando macrogotitas. La N95, ¿qué cosa hace? Que no entre. O sea, esto lo vamos a usar ¿quiénes? El trabajador de salud, el personal de salud que cuida al paciente que tiene tuberculosis y el familiar que se queda cuidando a su paciente. También, si hubiera familiar, usa esto. ¿De acuerdo? Usa esto. ¿Y el paciente qué utilizaría? El paciente con tuberculosis, por ejemplo, quirúrgica. ¿Sí? Para que no salga. Si yo tengo influenza, si yo tengo gripe, si yo tengo COVID, ¿qué voy a usar? Si el personal de salud, igual. La visita, igual. ¿De acuerdo? Para virus respiratorios, esta, suficiente. Hemos dicho que las que son macrogotitas no viajan más de 2 metros y luego caen al suelo, ¿no es cierto? O a la mesa, por lo tanto, contacto, higiene de manos. Mientras yo estoy en un perímetro de 2 metros, mi mascarilla quirúrgica simple. Salgo de esos 2 metros, tranquilo, me lo puedo quitar, porque no va a llegar, ¿no es cierto? Pero si yo tuviera infección viral respiratoria en un ambiente cerrado, así usted salga de 2 metros, pero es un ambiente cerrado, poco ventilado, N95. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir. Aerosoles, N95. Macrogotitas, mascarilla quirúrgica simple. Aerosoles, ¿quién usa? El paciente tuberculosos, el médico, el personal de enfermería, el equipo tratante y los familiares. El paciente con tuberculosis, para que no se controle, su mascarilla quirúrgica simple. ¿Qué cosa hace la N95? No ingresa el BK, ¿no es cierto? Para infecciones virales, COVID, influenza, esto que usamos, tanto el personal de salud, tanto el paciente, tanto la visita, su mascarilla quirúrgica simple. ¿De acuerdo? Entonces, vuelven a escuchar el video y si hay dudas, o si hay dudas ahorita, pregunten por favor. ¿Ah? ¿Pregunten? ¿No hay preguntas? No, doctor. ¿Está claro? Sí, doctor, Bueno, está claro. muy Sí, bien. doctor. Sí, doctor. Ok. Hoy día nos estamos dedicando todo lo que es medidas de prevención. Otra cosa, cuando ustedes tosan, van a tener sus toallitas o Kleenex descartables, ¿no? Y lo botan y se lavan las manos. Tienen pañuelos, su pañuelo no lo van a botar, su pañuelo de tela, lo guarda y ya la casa lo limpia. ¿No es cierto? Y cuando ustedes van a toser, usa la del vampiro, ¿no? La del vampiro, ¿no? Para cubrirse bien. Ahora cuídense que tengan las axilas bien lavaditas porque levantan el brazo y luego se matan ustedes, ¿no? Siempre buena higiene personal, ¿ya? Eso es bien importante. ¿Qué más? Ok. En el caso de, ya hemos dicho, las medidas de control, y los pacientes con tuberculosis siempre tenemos que chequear todo el personal de salud, la prueba de Mantoux, que es el PPD, hacer el estudio de vaciloscopía, tomarle su placa de tórax, y aquellos que estén en riesgo de tener tuberculosis, que estén incubando, tener tuberculosis o pueda reactivar la tuberculosis, le damos quimioprofilaxis, ¿no es cierto? Esa es la N95. No está, es una foto que no está bien utilizada, la N95, no tiene el ajuste, miren,
abajo en la parte inferior hay huecos, hay espacio, esto está mal, ¿no? Ok, hemos dicho también que la influenza tiene que vacunarse personal de salud, así como la antitetánica. La antitetánica cada 10 años, la inmunización anualmente de influenza, y nos vacunamos normalmente en la época de otoño, en otoño, ¿no es cierto? O sea, estamos vacunándonos en marzo, en abril, en mayo, para el siguiente año. Hay que aplicar siempre prevención primaria, es decir, la educación y las inmunizaciones, y no olvidar la prevención secundaria también, ¿no? Ok. Preguntas, por favor, preguntas. Preguntas. Ya. Vamos a... ¿No hay preguntas? Vamos a hablar algunas cosas del equipo de protección personal, ¿no? Pues es muy importante que ustedes ahora, que Dios quiera que puedan regresar a clínicas, ustedes sepan cómo comportarse en los hospitales, ¿no? Y esto de COVID también ha ayudado de alguna manera a que personal de salud antiguo, ya mayores o en general nuevas generaciones, aprendan a comportarse en el hospital y obviamente sepan utilizar adecuadamente y racionalmente los equipos de protección personal. Lamentablemente, como ha bajado el COVID, todos ya se cansaron y otra vez ya bajaron la guardia y otra vez ya estamos en la que la gente está cayendo, ¿no es cierto? Entonces, equipo de protección personal. Equipo de protección personal. Equipo de protección personal. ¿Qué cosa es? Nos sirve para combatir enemigos. ¿Qué enemigos tenemos? Las infecciones asociadas a la atención de salud, al COVID, virus respiratorio, a tuberculosis, al VIH, hepatitis B, hepatitis C y otros y otros. Le ponemos 4 enemigos que tenemos y que nos sirve el equipo de protección personal. Entonces, conceptos como cadena de transmisión de las infecciones, es muy importante que nosotros recordemos la cadena de transmisión de las infecciones, ¿sí? Y las transmisiones pueden ser por contacto o respiratoria, ¿no? Contacto directo persona a persona, contacto directo vehículo-vector, y respiratorio, las gotas pequeñas aerosol, que hemos dicho menos de 5 micras, y las gotas grandes o gotitas, que son para digamos, la aerosol o aérea propiamente dicho, y gotitas son la de 5 mayor micras, ¿no? Las infecciones respiratorias virales. Ok, entonces, muy bien. Entonces, fíjense, y ahí estamos, es un ejemplo de cómo es qué distancia viajan, ¿no? Hemos dicho que las gotitas, las aerosoles pueden viajar hasta 8 metros y pueden estar suspendidas 4 horas, ¿no es cierto? Y el peligro es que estén en ambientes cerrados y entonces mayor riesgo. Las macrogotas o macrogotitas, que son de 5 más micras, no van a viajar más de 2 metros y caen en la superficie. Entonces las superficies pueden ser las fuentes de que nosotros nos colonicemos y posteriormente hagamos infección, ¿no? Pero es muy importante eso. Recuerden que el respirador N95 son para los aerosoles, y las macrogotitas que usamos, mascarilla quirúrgica siempre, ¿no es cierto? Las precauciones estándar nos sirven para romper la cadena de transmisión. Las precauciones estándar
son la higiene de manos, el uso de guantes adecuados, el uso de mascarillas y lentes, el uso de mandil, y las técnicas, sobre todo de eliminar material, ¿no? Son las medidas de bioseguridad que hemos dicho. Hay que tener conciencia que hay otras personas que van a manipular este material que ya lo hemos utilizado, la segregación. En la segregación nosotros podemos accidentarnos, pero también las personas que van a recoger ese material. Hay que ser responsables. Las aplicaciones estándar con una serie de medidas para prevenir y controlar las infecciones. Pero esas precauciones las podemos clasificar según su mecanismo de transmisión. Entonces tenemos la precaución de contacto, la precaución de gotitas y la precaución de aerosoles. Miren las fotos. El representante ahí sería la bata, ¿no? O los guantes. Las gotitas, la mascarilla quirúrgica simple. Y las precauciones de aerosoles, la N95. Sobre la N95, eso es para los americanos. Si leen literatura europea, van a encontrar la FPP, ¿no? FPP2 y FPP3, que vendría a ser el equivalente de la N95. ¿De acuerdo? Y acá están los 5 momentos de higiene de manos. O sea, ¿cuándo ustedes tienen que lavarse la mano? Antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Esos son los 5 momentos para la higiene de manos. Ahora, ¿con qué me voy a lavar las manos? ¿Se acuerdan que hablamos? Mecanismo de arrastre, el otro por fricción. ¿Qué hemos dicho del arrastre? Empezamos nuestra actividad, terminamos nuestra actividad. Y en medio, si nos vemos la mano macroscópicamente sucia, o después de usar guantes. Al inicio de nuestra actividad, al final de la actividad y en medio, si tengo las manos macroscópicamente sucias o he utilizado guantes. ¿De acuerdo? El resto del tiempo, fricción. Fricción. Y en los hospitales vamos a ver eso. Vamos a ver pacientes y nos va a decir precauciones de contacto. Entonces hay que seguir las indicaciones. Precauciones por gotitas. Precauciones por aerosoles. El equipo de protección personal está diseñado para proteger al personal de salud en el lugar de trabajo de sufrir lesiones o adquirir enfermedades serias que puedan resultar del contacto con peligros biológicos, que es lo que nos conviene, nos incumbe. Pero hay otros peligros. Esta protección no es 100%. No es 100%, pero sirve. Por eso hay que hacer las cosas bien. ¿No es cierto? Entonces lo que sirve es disminuir que el personal de salud sufra lesiones o adquiera infecciones. Y miren los componentes del equipo de protección personal: mascarillas, respiradores, guantes, gafas, gorros, mandilones, botas, principalmente.
se debe capacitar al personal de salud cómo hacer uso adecuado del equipo de protección personal. ¿Alguna vez les han enseñado, han tenido una clase en que les enseña cómo usar el equipo de protección personal? ¿O esta es la primera vez? Doctores, Primera vez, doctor. Doctor, es la primera vez, doctor. ¿no es cierto? Esto debía enseñarlo desde el primer año. ¿No es cierto? Desde el primer año. Cómo usar el equipo de protección, cómo saber cómo comportarse en un hospital, en un consultorio, ¿no es cierto? Y no, imagínense, por eso es que hay tanto accidente. La importancia para los establecimientos de salud en la dotación oportuna de equipo de protección personal bajo requerimiento de calidad y especificación, lo que pasó en la policía. En la policía, por un negocio, compraron cochinadas, los policías comenzaron a enfermarse durante COVID, ¿no? Entonces eso, hay responsabilidad, la corrupción. Algunos principios del uso de EPP. La higiene de manos debe realizarse siempre a pesar del uso de eléctrico. Yo puedo tener mi bata, puedo usar mis lentes, mis protectores, mi gorro. El acto, lo tengo que usar mi higiene de manos. Si yo tengo guantes, que ya no requieren los guantes, me quito los guantes. ¿Y qué tipo de lavado tengo que hacer después? Quitarme los guantes, por favor, alguien voluntario. Por arrastre o por fricción. Retiro guantes. Por favor, Arrastre. por arrastre, ¿no? Ahora, van a escuchar o van a leer posiciones que dicen que después que te retiran los guantes, solamente utilices fricción, ¿no? Hay algunas escuelas que dicen solamente uses fricción después de retirarte los guantes. A ver, los guantes clásicamente tenían talco. Tienen talco. Entonces, como el talco es macroscópicamente sucio, ahora vienen guantes sin talco. Entonces dicen, ya si es talco, ya no necesitan ponerse, lavarse convencionalmente, sino por fricción. Cuando ustedes vayan al hospital, van a ver que las cajas de los guantes no estériles está abierta. Si los guantes, la caja está abierta y esos guantes están expuestos al ambiente días, ¿no es cierto? Porque una caja de guantes no se acaba en un día, ¿no es cierto? Dependiendo del uso. Entonces esos guantes ya están expuestos a bichos. Y ustedes lo van a usar para cosas no estériles, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se quiten esos guantes no estériles, hagan su lavado convencional, por favor. ¿Ya? Eso es muy importante. Cuando usted se pone guantes estériles, porque van a hacer una técnica aséptica, van a suturar, van a operar, después los guantes es su lavado convencional. ¿De acuerdo? Eso es bien, bien importante. La otra cosa es, ustedes tienen que colocarse las batas y quitarse las batas en lugares especiales, ¿no es cierto? Y tienen que saber segregar bien las batas. Ustedes no pueden pasearse por los pasillos, saliendo de sala de operaciones o de áreas de infectados, con ropa y con batas que han utilizado dentro de las áreas. Eso es, ¿no? Y hay que saber desecharlas, ¿sí? Hay que saber desecharlas. Y la otra cosa, cuando uno se viste así como astronauta, siempre de a dos. Alguien tiene que ayudar, siempre tiene que ayudarlo a alguien, no porque se contaminan, pues se contaminan, ¿ya? Eso es muy importante. Igual cuando ustedes hacen curaciones o vayan a hacer curaciones de a dos. Alguien que los ayuda, ahora te van a ayudar y tú la próxima ayudas a tu compañero, ¿ya? Pero uno solo no es bueno eso. Ok. Entonces, esos son algunos de equipo de protección personal.
Pero, a ver, ¿qué voy a ponerle? ¿Qué voy a utilizar? ¿Qué elementos de equipo de protección personal voy a utilizar? Todos, siempre, no necesariamente. Entonces, yo tengo que evaluar el riesgo que voy a tener al evaluar, al enfrentar a un paciente con determinado diagnóstico o hacer determinado procedimiento. Entonces, yo tengo que preguntarme qué tipo de interacción con el paciente voy a tener. ¿Qué modo de transmisión de la infección que tiene el paciente o potencialmente el paciente, porque no conozco, que podría transmitirme? ¿Y qué cantidad de fluidos va a generar esta situación? En base a esto, yo voy a decidir qué equipos qué elementos de protección voy a utilizar, ¿no? Entonces, eso es racionalmente, pensar, ¿no? Como decía Careca, pensar. Entonces, antes de usar su equipo de protección, ustedes, o sea, el equipo básico de protección, ustedes, a ver, ¿qué más le agrego, no? Por el tipo de interacción con el paciente, por el modo de transmisión de la enfermedad, por la cantidad de fluido corporal que se genera. Una cosa es que yo voy a intervenir paciente, otra cosa es que yo vaya y entre el área solamente como observador para escuchar, necesitaré menos elementos, y el que sí interviene necesitará más elementos, ¿no? ¿Correcto? Antes de colocarse un equipo hay que pensar dónde se va a colocar el equipo, necesita ayuda, y cómo va a quitarse el equipo y quedar con los hechos generales. Entonces, si yo me voy a colocar el equipo, vamos de a dos, alguien me tiene que ayudar. Si yo me voy a retirar, alguien me tiene que ayudar, ¿sí? ¿Y dónde se va a quitar? En ambientes especiales, en ambientes ya previamente designados, y nosotros tenemos que desechar adecuadamente los envases, recipientes antes designados. Alguna práctica de los equipos de protección personal puede ser incorrectos, o sea, no es mi talla, me queda, ¿no? La máscara tampoco no me cierra, pero siempre tiene que haber un compañero para que diga, sí, está muy bien esto, ¿no? ¿Ok? Eso es muy importante, hay que usar racionalmente. Entonces, ¿qué dice acá? Los equipos de protección individual del ambiente. Es fundamental conocer los mecanismos de transmisión de infecciones de persona a persona. Los equipos de protección personal deben necesariamente adaptarse a los mecanismos de transmisión. La optimización pasa por la racionalización y el conocimiento. La optimización redundará en un menor costo para el sistema, y las medidas de precaución estándar aplicadas de forma correcta son la base de la prevención. Entonces, el uso de guantes, ya hemos dicho, el uso de guantes, la higiene de manos es fundamental, pero el uso de guantes vamos a utilizarlo si yo voy a, digamos, voy a recoger secreciones mucosas, materiales contaminados, secreciones. Esos son los guantes no estériles, ¿no? No estériles. Y los látex, que son los estériles, estos son para técnicas asépticas. ¿Cuándo retirarse los guantes? Luego de usarlos. Nunca se quede más del tiempo. Antes de tocar áreas no contaminadas o superficies ambientales. Antes de atender a otro paciente. Las manos deben ser lavadas inmediatamente después de retirados los guantes para eliminar la contaminación de la misma que suceda aún con el uso de los guantes. Recuerden que los guantes tienen porosidades, y esas porosidades por ahí pueden meterse los bichos. Entonces, no es protección 100%. ¿De acuerdo? El uso de guantes no reemplaza la higiene de manos. Si ustedes usan mal los guantes, esos guantes se estrepan los gérmenes y tocan a otro paciente y contribuyen más a la transmisión cruzada. Ya hemos hablado largo sobre las mascarillas mascarillas quirúrgicas simples y los respiradores, ¿no es cierto? Y en qué situaciones uso mi respirador N95. La protección ocular y tapabocas, ¿no? Mis lentes para evitar salpicaduras, y mi tapabocas que vendría a ser mi mascarilla quirúrgica simple, ¿no? Estos son los faciales que se utilizan, diferentes lentes faciales, protección, los visores, las batas para que no me ensucie mi ropa, ¿no? Mi ropa que estoy utilizando. Estos mandiles, estas batas tienen que ser impermeables, idealmente impermeables, pero a veces pues no hay tela, no hay plata, y se usa de tela, y eso tiene que ir a lavarse. Entonces no se desecha, sino se segrega en envases para que la gente limpieza, la gente limpieza lo lleva a la lavandería, etcétera, ¿no es cierto? Pero la mayoría son descartables, entonces a veces plata cuesta, pues,
¿no? Se descarta. Si no tenemos, usamos estos delantales, sobre todo si va a haber riesgo de trabajar con fluidos, etcétera. De alguna manera nos protege, ¿no? Nos protege. El usar botas también para proteger nuestro calzado, ¿sí? De salpicaduras, de sangre, etcétera, ¿no? Pero una vez terminada la acción y sale el área, hay que retirar esta. No podemos pasar por todo el pasadillo paseándonos por todo el hospital, la clínica, con estas botas. Los gorros igual. Obviamente nosotros tenemos que mantener una higiene personal, pero se recomienda en áreas, sobre todo en áreas de sala de operaciones, no usar gorro, ¿no? En trasplantados igual, porque puede caer. Fíjense que se habla, por ejemplo, de ustedes tienen varicela, usted tiene mono, la viruela del mono, por ejemplo, que se contagia con las costras, ¿no? Todas esas costras pueden caer, pueden estar flotando también en el aire y se respira, ¿no? Entonces el concepto es muy, muy importante. Esto solamente va a repasar las infecciones, porque en la charla de bioseguridad venían otras ideas, pero vamos a simplemente pasarlas. Quiero ver para pasarlas y recordar alguna cosa que se me haya pasado, o si no, ustedes pueden ir preguntando, por favor, pueden ir preguntando si desean. Entonces, cuando ustedes vayan al hospital, sepan cómo comportarse, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Aquí lo vamos a quedar. Mañana vamos a hacer ya fiebre de origen desconocido. Mañana vamos a hacer fiebre de origen desconocido y entramos a hacer ya otras teorías, ¿no? Hoy día ha sido básicamente aprovechar estas 2 horas para todo lo que son precauciones estándar, equipo de protección, conceptos de bioseguridad, ¿no es cierto? Que puede ser que nos dicen que no les han enseñado antes o han hecho los temas, pero no